algo que como me traía hace rato el Espíritu Santo. No ha sido fácil preparar esta palabra y mi esposo es testigo de eso. Le decía, de todas las prédicas que me han tocado dar, nunca me ha costado tanto como esta. Sin embargo, es porque el Señor algo va a traer, algo va a romper. Y no entendí hasta que oraba, hasta que le pedí al Señor, ¿por qué tanta lucha? Es porque la palabra de Dios trae eso. La palabra de Dios nos trae lucha, nos trae ahí opresión. ¿Por qué? Porque cuando eso aprieta, cuando eso viene ahí ciñéndote, es porque Dios algo quiere romper primeramente conmigo. Así que le doy gracias, Señor, por esta palabra. Es muy conocida, quizás muchos la habrán leído y se habrán cansado de leer. Pero muchas veces el Señor nos muestra día a día de manera diferente. Si es algo que he aprendido, de que hasta que partamos de aquí vamos a poder leer 800 veces el mismo versículo, pero siempre vamos a sacar una enseñanza diferente. Amén. La prédica de esta noche se trata venciendo el gigante. Es una hermosa enseñanza y como decía hace rato, va a cambiar nuestra mente, hermano. Va a cambiar nuestra manera de vivir. Yo sé que el Señor hoy va a transformar, nos va a sacar de ese estancamiento que tenemos, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero vivimos en un nivel de estancamiento, vivimos en un nivel de que estamos dormidos espiritualmente, pero yo sé que en el nombre de Jesús, hoy eso se va a romper por su palabra. Amén. Quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, la historia de Goliat y David. Una historia muy hermosa, el cual tiene muchísimo trasfondo, muchísimas enseñanzas. Para que ustedes, para no leerle todo el capítulo, que es muy largo, les voy a comentar un poco de qué se trata, cómo empieza esto. Amén. El pueblo de Israel en ese tiempo se encontraba en guerra con los filisteos. Y en este tiempo, en este trasfondo de guerra, estaba este gigante que constantemente dice que lo desafiaba. Lo desafiaba, lo amenazaba, mañana y tarde, imagínense ustedes eso. Y dice que por 40 días. Este gigante era Goliat. Dice que medía casi 3 metros de altura. ¿Y por qué intimidaba? Porque dice que él estaba armado, tenía su carro y tenía muchas herramientas, el cual lo veían como una amenaza para el pueblo. De ahí nomás usted llévese que el rey Saúl, que era el rey de Israel, tampoco se había atrevido a enfrentarlo, y nadie se atrevía a enfrentarlo durante 40 días por el miedo que había causado este gigante, este hombre. Y dice que constantemente lo amenazaba, los perseguía, hasta que un momento le dice de que le manden un soldado para que pelee contra él. Que lo manden, y el soldado que gane, ya sea si ganaba él, el pueblo de Israel tenía que ser esclavo de ellos. Y si Israel ganaba, ellos iban a ser esclavos de Israel. Y algo que me sorprendía era que nadie se atrevía a enfrentarlo. Siendo que tenían, no es que no tenían herramientas, dice, no es que le estaban sin nada, tenían cosas para enfrentarlo, tenían los recursos y todo lo demás. Pero el miedo que había causado por el hecho de una palabra, de ahí nomás llévese usted, ha paralizado todo. Eso es lo que más me impactaba, la amenaza, cómo él le hablaba sutilmente y ha causado que el pueblo de Israel tenga miedo. Hasta que un momento estaba David lo habían ungido, Samuel, usado por Dios, lo había ungido a David de pastor. Eran 8 hermanos. Pero cuando lo ungen a David, no es que ahí nomás lo levantan, no es que ahí nomás le dan un cargo, bueno, vos sos pastor, bueno, vete, te ponemos la corona del rey, vete a servir. No, dice que lo levantan, lo ungen y lo mandan a un lugar donde nadie lo veía, a lo oculto. Y ahí lo mandaban a pastorear las ovejas de su padre, a cuidar las ovejas de su padre. Y ahí estaba David, ahí estaba él formándose, ahí Dios lo estaba capacitando a David. Y nadie sabía lo que David pasaba, lo que él vivía, nadie lo sabía. Solo David y Dios. Hasta que su padre Isaí lo hace hablar a David y le dice,
mira David, yo quiero que vengas, vete al campo de batalla, porque ya era noche, pero solamente 3 de sus hermanos estaban en el campo de batalla con el rey Saúl. Le dice, mira, yo quiero que vos le lleves alimentos a tus hermanos, vete, llévale esto y tráeme una señal, le dice, de cómo están ellos. Estaban en tiempo de guerra. Imagínense, el padre pensaba que ya se habían enfrentado y todo lo demás, pero no, que todo estaba quieto. Y cuando David va, lleva el alimento, dice que en eso que lleva, él escucha en eso que le da su hermano, que este hombre, este Goliat, lo amenazaba, y no solamente lo amenazaba, dice que se burlaba de Dios. Y eso en David ha causado indignación. Y lo primero que le salió, ¿quién es este filisteo incircunciso que se burla de Dios? Y bueno, he empezado a averiguar, he empezado a preguntar quién era, qué pasaba si ganaba la batalla, que había que perder o que había que ganar. Y bueno, hasta que él iba averiguando, y uno de sus hermanos le dice, no, vos que has venido aquí, vos has venido a burlarte, anda, le dice, anda a cuidar tus pocas ovejas que tienes. Y ahí podemos ver el menosprecio del hermano David. Como diciendo, usted imagínese, David dice que era pequeño de estatura, pequeño. Y usted imagínese, le decía, no, ¿cómo te vas a enfrentar a ese? Mira, nadie se ha atrevido a enfrentar, ni el rey Saúl, que dice que era uno de los hombres más altos, ni siquiera él se ha atrevido a enfrentar, y vos te vas a enfrentar si no tienes nada, no, y le ponían pero. Y él le dice, no, yo voy a ir porque Jehová que me ha sacado de la garra del león, le dice ahí, y de la garra del oso, me va a sacar en victoria de la mano de este filisteo. Era tremendo, la fe, es algo que me impacta de la historia, está la fe y la convicción que él tenía. Y todos han quedado así, asombrados, porque nadie sabía que David en lo oculto luchaba con osos, leones. Dice que los osos y los leones venían a querer atacar las ovejas y él ahí nomás iba. Y dice que todo lo que le venían a atacar sus ovejas, siempre él salió en victoria. Y él le decía porque Dios era el que los respaldaba. Y me encanta esta historia. Y vamos a leer para que vayamos viendo el proceso. Vamos a leer desde el versículo 37. Como decía hace rato. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37 dice: añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y bueno, ahí dice, dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Como en otra palabra, que Dios te ayude. En otra palabra, eso es lo que le estaba diciendo Saúl. Y ahí le dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada, y sobre su vestido probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Dijo David a Saúl, no, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, dice. Escuche esto. Y dice, y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, porque dice que tenía alguien que lo acompañaba, que lo ayudaba. Dice, cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ya burlándose, diciéndole que él ganaba la batalla. Y le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire usted esa respuesta de David. Nunca David ha temido la amenaza, la burla y todo lo demás que le tenía. Él iba adelante con su Dios. Y dice, Jehová te entregará hoy en mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y le daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel.
Bueno, más adelante habla de que acontece que David va, le tira la lanza a la piedra al primer instante que el gigante se le enfrenta, dice que él ahí nomás corre también, no es que retroceda, ahí nomás va al frente, le tira y lo mata. Ahí podemos ver, pero ¿cuál ha sido la victoria de David al principio? Le he dicho, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Algo que me impacta no es nuestra palabra, no es lo que nosotros podamos decir, sino es la palabra de Dios que tiene poder. Eso es lo que nos está mostrando esta historia. Y algo que me llevaba mucho a meditar en esto, cómo Dios lo había formado a David. Porque ni siquiera David se imaginaba que iba a pasar esto, que estaba pasando este problema en el campo de guerra. Pero ¿qué pasa? Que Dios, en lo oculto, en lo secreto, Dios ya lo estaba capacitando sin él darse cuenta. Dios ya estaba formando su fe, Dios ya lo estaba formando cómo iba a batallar, cómo iba a pelear, cómo iba a vencer. Y yo quiero ir a 5 puntos que he anotado para ir desarrollando de la prédica. Yo he puesto aquí, hay 5 puntos para vencer al gigante que David nos muestra. Amén. Hay algo que les quiero decir en esta noche. Muchas veces nosotros ignoramos las maquinaciones del diablo o no nos gusta hablar de ellas. Pero déjame decirle algo, hermano. Ya sea hoy, mañana o pasado, usted va a tener que enfrentarse, usted va a tener que vencer, quiera o no. Y muchas veces ignoramos esas cosas, pero la Biblia habla que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No ignoren, dice, no ignoren las maquinaciones de él, porque él es astuto. El diablo es astuto, hermano. El diablo no duerme. Él está al primer desenfoque que nosotros hemos tenido de las cosas de Dios, ahí viene. Por eso me gustaba uno de los puntos de que resaltaba, era Dios prepara a sus siervos en lo secreto. Ese es uno de los puntos importantes. Podemos ver cómo Dios lo ha formado a David, en lo oculto, en la intimidad. Y muchas veces como hijos de Dios no comprendemos cuando estamos a solas. O no comprendemos ciertos procesos, eso es lo que me llevaba el Señor. No comprendemos ciertas cosas que nos acontecen. Pero es necesario, dice el Señor, es necesario que yo te forme en lo secreto. Y algo que me llevaba a meditar el Señor, una palabra que Él siempre dice: ora a tu Padre en lo secreto para que Él te recompense en lo público. Ahí está la clave. En lo secreto, en donde nadie nos ve. Usted puede ver la historia de David, nadie veía lo que él hacía, con quién él luchaba, con todas las tormentas que él ha tenido que pasar. Él estaba allá, solo. Y dice que ninguno de sus hermanos, hasta su propio padre, lo subestimaba a David. Lo tiraba de menos, no le daba, no, ¿qué va a hacer David? Es más, cuando le iban a ungir a David, el padre nunca lo había traído a todos sus hermanos menos David. Y Dios le decía a Samuel, hay uno que no está aquí, y ese quiero que lo levante, y era David. Yo te quiero decir que Dios permite muchas cosas y que en los secretos Dios nos quiere formar como David. Amén. Amén. Otro punto que me gustaba era: los gigantes se levantan cuando te acercas a tu propósito. Ese es el segundo punto. Usted puede ver que David va al campo de batalla y se aparece este gigante. Pero él no dimensionaba hasta que después lo vence que había un propósito. Por eso dice, los gigantes se levantan cuando te acercas a tu propósito. Aquí podemos ver que David solamente había llegado a entregar comida a sus hermanos. Solamente comida. Pero Dios era el que lo había enviado para pelear esa batalla, para ganar esa batalla. Ya era Dios el que lo había enviado. Dios ha usado la vida de Isaí, de su padre, pero era el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, que lo estaba preparando, que lo estaba puliendo. Amén. Y otro punto que podía ver aquí, que los gigantes no aparecen solamente para destruirte, sino para revelar el propósito o quién eres en la mano de Dios. Es algo que me gusta.
David no sabía con quién se iba a enfrentar y todo lo demás, pero él sabía quién era el hermano de Dios. Él sabía que era pequeño de estatura, que no tenía las armas, que no tenía los recursos necesarios para batallar, pero David sabía que él era un hombre, un guerrero en la mano de Dios. Y algo que podía ver aquí, que cuando el enemigo muchas veces se levanta en nuestras vidas, todos tenemos que ver como un obstáculo, como algo malo, pero no. Cuando el enemigo se levanta en nuestra vida es para que nosotros podamos ver una oportunidad de dar gracias a Dios, de poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Otro punto, no pelees con las armas del mundo. Podemos ver aquí que Saúl dice que él le quería prestar a David su ropa, su armadura. Pero imagínense David acostumbrado a pelear en los montes, ahí donde no había nada, los salvajes, vamos a decirlo así. Él no estaba acostumbrado a ponerse esas cosas pesadas, esa armadura de metal y todo lo demás que Saúl le quería prestar. Entonces él le dice, no, mejor no, me voy a pelear con lo que tengo. Pero él sabía lo que tenía en sus manos y él sabía quién estaba con él. Y yo quiero que vayamos, que quiero desarrollarlo bien este punto, a Efesios. Bien. Vayamos a Efesios. Efesios 6, versículo 10. Vamos a leer un poco nomás para desarrollar este punto que dice, no pelees con las armas del mundo. Dice, como título dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en la fuerza del Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Un punto aquí importante dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Si bien aquí en la historia de David, ellos luchaban con hombres, con personas de carne, por decirlo así. Pero aquí el Señor nos dice, nosotros ya no tenemos esa lucha. Nosotros luchamos con potestades, dice, con principios, contra gobernantes de las tinieblas. Y muchas veces es eso lo que nos cuesta ver, es eso lo que nos desenfoca muchas veces del propósito. ¿Y por qué? Porque la pregunta de esta noche sería, ¿con qué armas estamos luchando? ¿Estamos luchando con las armas que lucha David? ¿Con las armas del Señor? Porque él dice que tenía su piedra. Esa era su arma. Y en nuestra caso, ¿cuál es nuestra arma? No quiero que me conteste nada, sino que usted medite en su corazón. ¿Cuál es su arma? ¿Su lengua? ¿Sus palabras? ¿Sus imaginaciones? ¿O la palabra de Dios? Lo que usted le cree a Dios. Y algo que me llevaba aquí la atención, que podemos ver, que algo que resaltaba también, de que nosotros somos únicos, somos auténticos en las manos de Dios. Dios nos ha dado a cada uno una herramienta justa para batallar nuestros problemas, nuestro proceso, ¿verdad? Por eso nosotros no queramos copiar al otro, o no queramos imitar como el otro predica, como el otro ora, como el otro enseña. Dios dice, somos únicos en sus manos. Somos únicos, no podemos copiar. Por eso que la ropa de Saúl no le quedaba a David, porque David era único. Él ya tenía sus herramientas para pelear, él no necesitaba la herramienta de Saúl. Entonces Dios nos enseña que nosotros tenemos nuestras herramientas, Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado todas las herramientas para poder batallar. Pero la pregunta sería, ¿con qué armas están luchando? ¿Con la arma de Dios o con la arma del mundo? Ese es el tercer punto. El cuarto punto dice, la fe verdadera no depende
del tamaño del gigante. La fe verdadera. Ese me ha impactado. La fe verdadera no depende del tamaño del gigante. Podemos ver que el pueblo de Israel, todos le tenían miedo. ¿Por qué? Se ha dejado ver, ¿por qué? Porque era grande, porque tenía experiencia, porque habían escuchado hablar que todos los campamentos había de batalla ganado y todo lo demás. Entonces todo lo que ellos han visto, más la palabra que este gigante les decía, han intimidado, se han achicado. Pero la diferencia lo ha hecho David. Él no ha visto un gigante. Y usted puede ver que en la historia él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Por ahí uno dice, como una desprecio, ¿no? Porque él sabía que ese gigante no era más un enemigo de Dios. Y que él sabía que Dios le iba a dar la victoria para vencer. Pero ¿qué pasa? Él no estaba viendo como los demás veían. Ese es un punto importante. Muchas veces nuestra fe fracasa, nuestra fe decae, nuestra fe mengua, porque vemos el problema, porque vemos la circunstancia, no vemos a Cristo. Y eso es lo que quiero sacar de este punto, de que tenemos que aprender que nuestra mirada esté enfocada en el Señor, que esté puesta en Él. Cuando nuestra mirada está en Él, todo va a cambiar. Amén. Después podemos ver otro punto que había notado, que David no se ha llevado de la fuerza ni de la experiencia que él tenía, porque como había dicho hace rato, él tenía experiencia en pelear con animales y todo lo demás. Usted imagínese un oso. Pero dice que él no se ha llevado en eso, sino él se ha dejado llevar y se ha guiado por el Espíritu. Él sabía que Dios era el que le iba a dar las fuerzas. Y ese es el problema de los seres humanos, ese es el problema de la iglesia, de que nos llevamos porque yo puedo, con mi fuerza voy a vencer, con mi fuerza voy a batallar, pero no es tu fuerza y no es la experiencia que vos tengas, porque muchas veces nos llevamos, yo tengo experiencia en predicar, yo tengo experiencia en enseñar y yo sé que puedo. No, nosotros no tenemos experiencia en nada. Eso es lo que nos dice el Señor. Nosotros no tenemos experiencia en nada más que proclamar su palabra. Y su palabra y la fuerza de Él hace que nosotros podamos salir más que en victoria. Amén. Y el 5 punto. Ese es uno de los que me llevaba. Que habla en el versículo 51 y 52 para no leerlo. Tu victoria inspira a otros. Podemos ver que cuando David lo vence al Goliat, dice que él estaba todas sus partes, tenía el casco, tenía todo su cuerpo, todo bien cubierto. Pero algún punto que David, en un centro David se ha enfocado, y era su frente. La frente de él no tenía cubierto. Entonces cuando él dice que apuntaba la piedra a la frente, ahí nomás automáticamente cae, después agarra la espada de Saúl y le corta la cabeza y lo mata. Algo que me llevaba a meditar esto es que un descuido de nuestra mente, un descuido de nuestro pensamiento nos puede devorar el enemigo, nos puede matar. ¿Por qué? Algo que me llevaba a verlo, a reflexionar, el enemigo ve esto. Constantemente está aquí. Aquí maquina, aquí es la lucha, aquí es nuestro campo de guerra. Y si nosotros nos hemos descuidado, si nosotros nos hemos dejado llevar por esos pensamientos, si nosotros nos hemos dejado llevar por esas cosas que nos atribulan o todo lo demás, que nos desenfoca del Señor, el enemigo en un solo instante nos puede devorar. Eso es algo que me ha impactado. ¿Por qué en la frente? Y ahí estaba descubierto. Él estaba cubierto todo, pero menos su frente, su frente, dice su cabeza. Entonces ahí podemos ver que cómo el enemigo nos puede destruir en un cerrar y abrir de ojos. Amén. Y ahora quiero llegar a esto. Que podamos en esta noche identificar cuáles son los gigantes que hay en nuestra vida. Hay un punto que me llevaba, es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo a no puedo.
El miedo no se puede batallar. El miedo a perderlo todo, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese miedo que estás sintiendo? Otro, la duda. La duda, de dudar. Si Dios puede cambiar, si Dios puede transformar. La duda de constantemente está en nuestra mente. Constantemente dudamos. Constantemente somos personas de doble ánimos. ¿Cuál es ese gigante? Ya hemos mencionado el miedo, la duda, el pecado. ¿Cuál es ese gigante? El pecado de no puedo soltar. Porque muchas veces algo que siempre digo y me encanta enseñar es eso. Muchas veces pensamos, no, yo no peco porque yo no fornico, y yo no he mirado a nadie, no me he acostado con nadie, no salgo a bailar, no salgo a tomar. Sí, perfecto. Pero la Biblia habla de muchísimos pecados. El pecado de maldecir, el pecado de hablar mal, el pecado de que no puedo dejar de mentir, el pecado de la envidia, el pecado del celo, el pecado de que maldigo constantemente, el pecado de la ira, del grito. Nos olvidamos de eso. Yo no puedo salir a bailar, yo no puedo fornicar en esto, yo no adultero, yo no engaño a mi esposo. Pero si yo grito, maldigo, constantemente digo malas palabras, constantemente estoy ahí que maldigo al que veo, es un pecado para Dios. Y dice el Señor que para Él no existe pecado chico ni pecado grande. Todo es pecado por igual. Dios pesa en lo mismo. Amén. Otro gigante que podemos tener, la escasez. La escasez, la miseria. No llego. ¿Qué pasa? No llego. Trabajo, me esfuerzo, pero no llego. Depresión. Preste atención que estamos identificando los gigantes que podemos tener. Depresión. Enfermedad. Odio. Amargura. Pereza, ser pasivo. Es algo que me impactaba ser pasivo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tranquilos, estamos conformes en el lugar que estamos y en la situación que estamos. Pero no va a pasar nada, hermano, no va a pasar nada si nosotros no nos movemos del lugar donde nos tenemos que mover. No va a pasar nada, no va a cambiar nuestra situación, no vamos a poder ver la victoria como David ha hecho. Todo el pueblo de Israel dice que ha visto la victoria por un solo hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? No va a haber victoria en nuestra vida si nosotros no dejamos todas estas cosas. ¿Y cómo vamos a dejar? Identificando. ¿Por qué? Porque todos tenemos un gigante en nuestra vida, todos. Todos tenemos un Goliat, todos tenemos algo que nos pesa soltar, todos tenemos algo que nos cuesta dejar. Entonces en esta noche, algo que el Señor me traía, de que podamos identificar cuál es tu miedo, cuál es ese miedo, cuál es la incertidumbre de que dices, no puedo, cuando Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, te dice el Señor, todo. No hay nada que no puedas, te dice el Señor. Si usted le dice no puedo es porque usted no quiere, hermano. Porque usted no quiere salir del lugar, de la zona confort donde está. Dios te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo, no hay excusa. ¿Quieres predicar? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres echar fuera demonios? Bueno, paga el precio, dice el Señor. Paga el precio, búscame. Está en la intimidad conmigo, en lo oculto, en lo secreto, ahí donde nadie te ve. Pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay un gigante, hay una barrera aquí está el gigante y aquí estoy yo. Entonces esa barrera, ese muro se tiene que romper para que usted pueda pasar y usted pueda ver la victoria de Dios.
Mientras usted no rompa eso es algo que me enseñaba el Señor. Mientras nosotros no podamos romper eso, mientras nosotros no podamos decir, fuera el miedo, fuera la pereza. La pereza es algo que el cristiano vive constantemente luchando. Como decíamos en el jueves anterior de la oración, la pereza es una de las que la iglesia está. Y eso es un espíritu, aunque usted no lo quiera creer. Eso es un espíritu, ¿por qué? Porque la pereza te lleva a una zona de confort, a de que vos te quedes quieto y no te muevas. O sea, estoy tranquilo aquí, total, no pasa nada. ¿Quieres ver tu matrimonio restaurado? ¿Quieres ver a tu marido convertido? Paga el precio. Vence. Hay muchas cosas, hermano, que no vemos. Hay muchas cosas que no podemos ver en nuestra vida. La victoria, la mano de Dios, como ha visto David, por la falta de fe, por la falta de creer en Dios, de saber de que, bueno, yo estoy con esta lucha, yo puedo. Pero lo que nos cuesta es eso. Todo lo compartimos al libro de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, bonito. Pero cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, lo primero que haces te decaes. ¿Y la palabra? Si el Señor te dice todo, no te dice algo, todo te dice. ¿Quieres salir del vicio? ¿Quieres salir del pleito en tu casa? Ora, búscalo, rompe eso. Y es algo que nos cuesta, identificar, es algo que hoy en día podemos vivir como vivimos porque en un mundo de estancamiento. Cuando la iglesia tiene que estar adelante, no está adelante, está allá atrás. Y cuando nosotros empecemos a vencer eso, la ira, la rabia que tenemos, ahí va a venir la victoria. Ahí va a venir. Pero nos cuesta. Y queremos seguir como estamos y no queremos decir, ay no, yo me voy para aquí, yo me voy para allá. Pero lo que menos quiero hacer es ir a la presencia de Dios. Como Caleb y Josué. Cuando Moisés manda a los 12 espías. Han ido, ¿qué han hecho? Han visto todo, han visto la siembra, han visto la uva y todo lo demás. Pero cuando han visto los gigantes, dice que ahí nomás se han ido, ahí nomás se han huido. Y se quejaban y se murmuraban y le decían al Señor, Señor, ¿para qué no has traído aquí? ¿Para qué? ¿Para que pasamos este desierto? ¿Para qué, Señor? Vuélvanos a Egipto. Querían volver al mundo y así está la iglesia. La iglesia prefiere irse al mundo que venir a Dios. Y Dios te dice, no, hermano, vence eso, porque si no vences eso, cuando menos cuenta te des, ese gigante te va a derrotar. Pero no porque Dios no te dé la fuerza, no porque Dios no te dé la valentía, es porque nosotros no queremos. Nosotros no queremos salir de ese lugar. Nosotros no queremos dejar de pelear. Nosotros no queremos dejar de quejarnos. Pero Dios te dice, hoy vas a vencer. Hoy vas a vencer. Si algo que Dios ha tratado en mi matrimonio y lo sigue tratando, es eso, la unidad. Pero para que hoy yo pueda ver la mano de Dios con mi esposo, hemos tenido que orar. Hemos tenido que dejar que Dios nos ministre. Hemos tenido que dejar que Dios nos toque a fondo y que Dios te diga, basta. Basta, porque tu matrimonio, tu familia está cayendo. Pero para eso hay que pagar un precio, hay que orar, hay que pedir dirección al Padre, pero no queremos. Usted quiere fluir en el don de la alabanza, quiere fluir tocando instrumentos, pague el precio, hermano. Dios puede usarnos más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero ¿sabe por qué estamos como estamos y no podemos dar más de lo que queremos? Porque hay un estancamiento en nuestra vida, porque hay una sequera espiritual, hay un enfriamiento. Hoy todo no nos cuesta, pero ¿por qué nos cuesta? Porque nos hemos enfriado.
Nos hemos enfriado. Y a la primera, ahí al primer proceso que viene, ya queremos soltar todo. Y estamos como los 10 espías. Mándanos a Egipto, Señor. Porque muchas veces podemos estar en la iglesia, pero nuestra mente y nuestro corazón puede estar en Egipto, en el mundo, ahí en los placeres, en los deleites. Pero hoy el Señor quiere romper eso. Hoy el Señor quiere destruir todos esos gigantes, la depresión, el vicio, la queja. Hermano, una de las cosas que tenemos los hijos de Dios es la queja. No nos conformamos con nada. Queremos más, queremos más, queremos más. Cuando Dios te dice, esto es lo que yo te he dado, contentate con esto. Esto es lo que yo te he dado. No, y queremos más y más y más. Y estamos, pero Señor, no puedo hacer esto. Avanzo aquí, retrocedo allá. La queja. Y no va a haber victoria si hay queja. No vamos a ver la mano de Dios como ha visto David. Un hombre de Dios. Un gran ejemplo imitar. Te menosprecian. No te miran, hermano, ya estás enojado. Pero aquí podemos ver que David no se ha dejado llevar por ninguna palabra. Por nada se ha dejado intimidar. Sino él sabía que su mirada estaba fija en Dios. Y él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y él sabía que Dios iba a sacarlo más que victoria. Y no solamente eso, ¿sabes lo que más me impacta de esta historia? Que todo un pueblo, dice, todo un pueblo ha recibido la victoria por un hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Quieres que tu familia, que tus hijos salgan en victoria? Afírmate. Afírmate. Porque si tú eres la cabeza de tu casa, y si tú eres la cabeza, y si tú caes, tú decaes, tú te dices, no quiero saber más, todo el propósito que Dios tiene atrás tuyo cae. Eso es lo que nos dice el Señor. Hay una familia que nos espera, hermano. Hay hermanos que nos esperan. Hay padres que nos esperan, que no conocen de Dios. Hay matrimonios que nos esperan. Y eso trae dolor a mi corazón. ¿Saben por qué? Porque si nosotros estamos estancados, hermano, esa alma no va a conocer de Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero en esta noche que Dios me use más. Que mi mente, que está tan finita y limitada, porque nosotros no tomamos dimensión de dónde Dios nos puede llevar, a dónde Dios nos puede usar. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en nuestras vidas. No creemos en Dios. Y Dios dice que en su nombre mayores cosas que Él haremos. Imagínense esa palabra, pero la leemos y no la creemos. Y de nada sirve que yo lea toda la Biblia, de que yo me sepa la Biblia tapa a tapa, pero en mi corazón no cree. Y muchas veces estamos así, la leemos, pero solamente somos oidores de ella, no somos hacedores. Y Dios te dice, debes ponerla en práctica. Y una de las prácticas que debemos tener no en cambiar, sino en creer la palabra, en creer que esa palabra que Dios me ha dicho, yo voy a ver el milagro en mi matrimonio, yo voy a ver a mi hija, a mi hijo sano, yo le creo a Dios, yo creo en su promesa. Pero no cuesta creer, no cuesta. Le damos más autoridad al diablo, hermano, que a Dios. El diablo va a venir y va a decir, no sirves para nada, no eres bueno para nada. ¿Sabes qué? O así como estás, yo no te uso. Y le creemos al diablo más que a Dios. Cuando Dios dice todo lo vil, lo menospreciado de este mundo, ese uso, dice el Señor. Un claro ejemplo, David. Nadie le daba nada. Todo lo menospreciaba. Pero Dios ha hecho un gran hombre de él. Y muchas veces subestimamos con nuestras palabras a nosotros mismos y a nuestro alrededor.
como padre, tengamos cuidado. Cuidado, qué palabra declaramos a nuestros hijos. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mirada. Si hay algo que yo he cambiado y si hay algo que muchos me han dicho, pero tu hijo está enfermo. Pero yo le he dicho, sí, tiene un diagnóstico, yo respeto. Pero yo he empezado a cambiar mi mirada en él. Yo lo veo un siervo, yo lo veo un hombre de Dios, yo lo veo un profeta predicando a las naciones. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos ver y recién actuar. Pero Dios te dice, no, así como está tu hijo, así como está tu familia, empieza a ver positivo, empieza a cambiar tu mirada, empieza a decir, mi familia es de Cristo, mi marido es un hombre de Dios, mi marido es un pastor, mi marido es un profeta, un maestro, un evangelista. Pero lo que menos hacemos es eso. Lo que menos hacemos es declarar esa palabra. Toda palabra de menosprecio, toda palabra que humille más. Y hay algo que me llevaba, la pasividad. Muchas veces estamos viendo que nuestras familias se están derrumbando, hermano. Que nuestros hijos se están desviando. Que nuestro matrimonio se está yendo a la ruina. Que está a punto de un divorcio y estamos quietos, cruzando los brazos. Eso es pasivo. Eso es una persona pasiva y eso es un espíritu que usted tiene que cortar. La tranquilidad de decir, bueno, todo está así, está bien. Pero Dios te dice, mientras vos sigas tranquila, el diablo está jugando, está destrozando por alrededor. Y es algo que nos cuesta. Es algo que nos cuesta romper. El leer su palabra, el orar, el consagrarse como David. Queremos ver muchas cosas, hermano, pero Dios te dice, ajá, así bonito. ¿Vos crees que vas a ver mi mano con orar, que Dios te bendiga? Y ahí quedó todo. No, mi hermano. Usted, para ver la mano de Dios como yo, debemos conocer a Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo vamos a conocernos? Por lo que escuchamos, por lo que nos dice, sino poniendo en práctica, leyendo y creyendo lo que Él nos dice. Y hay muchas palabras y muchas promesas hermosas que no nos apoderamos de ellas. Cuando Dios te dice apoderarte, porque la palabra es para vos. No es para otro más, es para vos, es para tu familia. Muchas veces decimos, mi casa y yo serviremos al Señor, pero no le crees. No le crees. Porque si nosotros le creeríamos al Señor, hermano, nuestra mente, nuestra manera de hablar va a cambiar. Y nuestra firmeza en Cristo va a cambiar. Nos cuesta congregarnos, nos cuesta tomarnos como hábito las cosas de Dios. Y mientras nosotros no tomemos como hábito, eso no va a pasar nada. No va a pasar nada, hermano. Cambiemos nuestro pensamiento. Cambie su mente. Cambie su mirada si su hijo está perdido. Un siervo de Dios. Un siervo, un maestro. Yo lo veo a mi hijo un maestro. Aunque vos lo veas, tus ojos carnales, vean a tu hijo tirado. Pero si tu mirada está en el reino, si tu mirada está en el Cristo de poder, vos vas a empezar a mirar a tu hijo como Cristo lo mira. Y eso es lo que nos cuesta. Mirar a nuestros hijos como Cristo lo mira. Mirar a nuestro marido como Cristo lo mira. Porque usted cree que Cristo mira como nosotros. No, hermano. Porque si Él vería como nosotros miramos, ¿sabe qué? Él nunca hubiese soportado la cruz. ¿Usted cree que el Señor no se le presenta a gigantes y todo lo demás? Muchísimos. Pero su mirada estaba en el Padre. Y Él sabía que cada cosa, cada obstáculo que se le presentaba en el camino para llevar la cruz, Él sabía que su Padre lo iba a ayudar y que su Padre lo iba a llevar en victoria. Y nos cuesta. Y eso es lo que me angustiaba cuando preparaba la palabra.
Nos cuesta. Pero ¿por qué nos cuesta? Porque estamos fríos, hermano. Ya no nos apasionan las cosas de Dios como antes. Si usted está herida, si usted está lastimada o está lastimado, suelte ese gigante, suelte esa barrera que lo estanca, servir a Cristo como Cristo quiere. Muchas veces estamos aquí, servimos aquí, pero no servimos con un corazón libre. Servimos con un peso, con una carga, hermano. Y déjeme decirle, si usted sirve a Cristo con una carga, ese no es un servicio que agrada a Dios. Dios quiere que a pesar de que estemos con lucha, a pesar de que estemos pasando momentos de tormentas, que podamos servir a Dios en paz y con gozo como Él se merece. Pero muchas veces no puede más la aflicción. Muchas veces no puede más la carga que servirle a Dios con un corazón regocijado en su presencia. Hermano, no hay tiempo. Es algo que me trae el Señor. No hay tiempo para estar como estamos. Ya está. Eso me trae el Señor. Ya está. Deja de ver así tu familia. Que no te da tristeza ver cómo está tu familia. No te da tristeza cómo se está perdiendo y vos estás como si nada pasara. Dios te dice, levántate. Levántate, porque en un abrir y cerrar de ojos el diablo puede hacer destrozo. Él no nos va a pedir permiso, hermano, para venir a destruirlo. Él entra como si nada, dice, como un ladrón. Él va a entrar y te va a devorar y te va a hacer pedazo. Pero Dios te dice, estás a tiempo en esta noche de decirle, Señor, perdóname. Perdóname por el enfriamiento que tenía. Perdóname, Padre, porque no te he buscado como tú querías. Perdóname, Padre, porque hablaba de ti aún sin conocerte. Y Dios quiere que le conozcamos. Como David, él sabía quién era su Dios. Él sabía que su Dios era más fuerte que todo gigante. Él sabía que su Dios podía vencer cada batalla que él iba. Podían ser 10,000, pero él sabía que iba a salir victoria. Y nos cuesta mirar así. Pero cuando nosotros miramos a Cristo y miramos a Él, la cruz, yo voy a decir, Cristo, yo puedo. Yo puedo, porque el Señor dice todo lo puedes en Él, porque de Él viene la fortaleza, de Él viene la salida, no de nuestras fuerzas. Si usted hasta hoy ha estado luchando con su propia fuerza, déjame decirte, no vas a hacer nada. No vas a hacer nada, ¿sabes por qué? Porque la victoria, los verdaderos hijos de Dios, oran de rodillas, se pelea la batalla. En lo intimidad, en lo secreto. Déjame decirte que es necesario que estemos solos. Es necesario un tiempo de silencio. Es necesario que Dios se calle un momento, porque ahí nos forma, porque ahí nos muestra lo que debemos sacar. Las cosas que hay que romper. Hermano, nosotros podemos dar mucho más. Y ese es el problema de la iglesia, que se tira menos. Podemos dar más de lo que nos imaginamos. Que vemos un niño en silla de ruedas, como mi hijo que no habla, le ponga la mano en su boca, o le ponga al niño que está paralítico y se sane. Podemos ver esa mano de Dios, podemos ver. Nada más que nuestra mente es limitada. Nosotros limitamos a Dios muchas veces. No tomamos dimensión de las cosas de las cuales Dios nos puede hacer ver. Prodigio y maravillas. Él no ha cambiado, hermano. Nosotros cambiamos. Nosotros constantemente cambiamos. Nosotros constantemente somos personas de doble ánimos. Y Dios te dice, corta con ese espíritu de doble ánimo. Que hoy le sirvo a Dios, hoy busco a Dios porque hoy estoy bien. Mañana no, porque todo está mal. No, mi hermano, usted busca aunque esté mal. Si usted ha pecado, usted ha caído, venga a la iglesia. El peor error que usted puede tener, no, ¿para qué voy a ir en pecado? No, venga, no importa, te dice el Señor, cómo has estado, si has
la cual te va a levantar. Y hoy la iglesia necesita eso. Uno David que se enfrente a cualquier Goliat y salga en victoria. Pero nos cuesta tanto por la frialdad de nuestro corazón. Ya nuestro corazón ya no arde como antes. Y debe arder, hermano, porque hay almas que esperan de Dios. Hay almas que no conocen de Dios. Como decía el pastor, si usted llegara ahí a ese barrio y ver los niños en la condición que llegan y ver con la desesperación que comen, usted va a valorar, hermana, cosas como yo ya aprendí a valorar, a dejar de quejarme. Porque usted ahí va a valorar y va a ver cómo esos niños por un plato de comida es feliz y usted teniéndolo todo se queja. Qué desagradecidos que somos muchas veces. Cuando nuestro amor debe latir por esas almas. Almas que están oprimidas. Usted no tiene idea de la tormenta que deben pasar esos niños. Niños en condición de calle. Y nosotros tan quieta, la iglesia tan quieta, hermano, porque usted la iglesia. No es esto, no es la pared, es usted la iglesia. Dios espera que nosotros vayamos a proclamar las buenas nuevas. Dios dice, salgan a todo lugar, a todo el mundo. Hablen de mí, no se callen. Hablen de mí, no se callen enfrente. Como el Señor le decía a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. No temas, porque a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Dios te dice, no temas a ese gigante. Basta con la depresión, basta con la sequera espiritual, basta con estar tibio, basta con estar frío en las cosas de Dios. No juegues, lo dice el Señor en esta noche. No juegues a ser cristiano, no busques solamente cuando te ponen a servir, te dice el Señor. Busca todos los días, como David. Él no esperaba un cargo. Él iba al frente sin haber sido reconocido. No importa, hermano. Esto es vanidad de vanidades. Al Señor le importa nuestro corazón. ¿Con qué corazón y con qué intenciones servimos? Porque muchas veces podemos predicar bonito y tener la mejor manera de hablar, pero Dios sabe la intención con la que le hago. Si hago para ser vista yo o si hago para que Él sea glorificado. Dios conoce nuestro corazón. Y es tiempo de que la iglesia se levante. Se levante y pelee contra todo Goliat que venga a nuestra vida. Basta. Así como estamos, yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar.